a un nuevo servicio vía Facebook. Les pido que me acompañen en oración para iniciar el servicio. Señor Padre nuestro que estás en los cielos y en la tierra, Señor, te doy gracias por esta tarde, Señor, por el privilegio que tuvimos de despertar a una nueva mañana, Señor. Te doy gracias, Señor, porque podemos reunirnos como familia y escuchar el mensaje que trae el pastor. Te pido, Señor, que el mensaje que él traiga, que nos pueda hablar a cada uno de nosotros y que lo tomemos a corazón. Te doy gracias por todo y te pido, Señor, que nos cuides en nuestras actividades del resto del día. En el amor de Cristo Jesús. Amén. Oración es alimento.
presionados, Padre, a ir a ningún lugar porque nos mantenemos salvos en nuestros hogares, Padre, todavía siendo parte de tu iglesia, Padre, alabándote y adorándote por medio de Facebook, Padre. Padre, en este momento te quiero pedir especialmente por esos hermanos que están enfermos, Padre, que están pasando por dificultades ahorita por medio de la pandemia, Padre. Padre, te pido que nos des corazones mansos, Padre, que pensemos en otros, Padre, que tengamos empatía, Padre, por ellos, que sintamos su dolor y, Padre, que oremos por ellos porque es la única manera en la que podemos interceder por ellos, Padre. Padre, te pido que recordemos que no solamente nosotros somos importantes, sino también todos los miembros de tu iglesia, Padre. Padre, yo oro por esos enfermos, como el pastor Tony Valencia, Padre. Padre, te pido que tú lo recuperes, Padre, que tú lo ayudes. Mi familia ora diario por el Padre y de la misma manera me gustaría que todos oráramos también por el Padre. Padre, gracias te damos por eso, porque tú nos permites, Padre, interceder por otros. Gracias. Bendice este servicio, bendice al pastor. En amor de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, amigos, buenas tardes. Nuevamente aquí compartiendo la palabra. Qué privilegio tan grande es poder estar con ustedes y que se han tomado ese tiempo el día de hoy, como así lo mandó el Señor, para tomar, separar un tiempo y reflexionar en su palabra, aprender de su palabra, y ahora por medio de esta forma. Durante estos días que he estado platicando con hermanos, con siervos pastores, platicamos acerca de que mucha gente, aún estando en medio de su familia, se sienten solos. Y déjenme decirles que la Biblia, la palabra de Dios, tiene respuesta para ello. Entonces, abramos nuestro corazón, entendamos lo que el Señor nos está diciendo el día de hoy. No importa que usted esté en medio de mucha gente, usted puede sentir soledad. O no importa que su chequera tenga los ceros que usted quiera, el número que usted quiera, los carros afuera, las casas, y usted sentirse en soledad. O puede tener todo el éxito, los diplomas colgados, los saludos con el prestigio que usted tiene, y aún así sentirse solo. Entonces, quiere decir que la raíz, el motivo de la soledad no necesariamente es que no haya nadie, o no necesariamente es que no tenga, sino más bien es cómo usted se siente. El día de hoy podemos ver que todos estamos envueltos de alguna manera en una o más de las plataformas digitales que hay, de las plataformas sociales, en el social media. Vemos que 3.5 billones de personas utilizan algún tipo de las plataformas sociales. Dicen que más o menos 1 millón de personas abren una cuenta diario. La gente que tiene acceso a un teléfono móvil inteligente y tiene acceso a las plataformas, dice que pasan 2.5 horas diario en las plataformas digitales. Y de pronto vemos ahora esos cuadros donde las personas están pegadas al teléfono, o los matrimonios que cada uno por su lado, viviendo en el mismo techo, pero no en el mismo lecho. Es decir, durmiendo juntos, pero están separados. Las plataformas sociales le llaman los asesinos silenciosos de la salud mental. ¿Por qué les digo esto? Porque ahora mucha gente parece ser que está conectada con muchos, pero según las estadísticas, ahora es cuando la gente se siente más sola. Entonces, ¿dónde está ese efecto, ese bienestar
de las redes sociales. Y cuando digo bienestar, lo digo entre comillas porque no necesariamente es eso. Es muy fácil decirle a alguien que usted no ha visto en 10 años, te quiero mucho, a ver cuándo vienes. Pero eso no es lo importante es cómo se lo dice usted eso a su hija todos los días en la mañana, a su papá, a su mamá. En la distancia, quien sea puede decir que extraña a alguien, pero lo importante es cómo nos comportamos en la vida diaria. Recuerden que nuestro primer ministerio es nuestra familia. Si no estamos bien con nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos, no importa el éxito que usted tenga afuera, algo está mal en su vida. Y eso puede ser motivo de sentirse solo, de que usted esté desconectado del núcleo familiar y aún teniendo éxito afuera, usted en el mismo techo, usted no está conectado. Las preocupaciones, esto es importante porque seguramente le va a hablar algo a usted y a mí. Si usted tiene la misma edad que yo, más de 50 años, puede ser que se identifique conmigo en ese grupo, o puede ser que usted sea un joven que esté escuchando este mensaje. Observen cómo trabaja, cómo cada edad percibe el efecto negativo que puede tener las plataformas sociales. Fíjense, repito, cómo cada edad percibe que puede haber un efecto negativo usando en exceso las plataformas sociales. Si ustedes se dan cuenta, mientras mayores somos, el porcentaje es menor. Conforme va la persona siendo más joven, ellos se dan cuenta de que les puede afectar. Quiere decir, de acuerdo a estas estadísticas de la American Psychological Association, de que mientras los jóvenes están conscientes de que la plataforma le puede afectar, mientras más adultos somos, estamos menos conscientes. ¿Qué es lo que pasa? Que mientras más adulto uno es, lo toma uno a la ligera. Y piensa uno como que de pronto es para jugar, para distraerse, sin darnos cuenta de que está teniendo un impacto en nuestra mente. Por eso muchos adultos ahorita, aún teniendo 1500 amigos en las redes sociales, se sienten solos. ¿Por qué? El efecto negativo de las redes sociales. Y por último, dejo de este estudio que lo hizo el Regis College, dice que el 70% de los adultos tienen por lo menos una cuenta ahorita. El promedio es que las personas tienen 7 cuentas en redes sociales. Y ahora la paradoja es que la gente, aún teniendo plataformas sociales, ahora es cuando la gente se siente más sola. ¿Qué dice la Biblia respecto a eso? Estos son datos que nos ayudan a entenderlos, pero ¿qué nos dice la Biblia a eso? Primero quiero decirles cuál es la definición de soledad. Partiendo de la definición podemos entender algo. Soledad es el estado emocional, fíjense, es el estado emocional de la mente de tristeza causado ¿por qué? Por sentirse. Es decir, la soledad es un estado emocional de que yo me siento, no de que estoy, es de que yo me siento solo, aislado o alejado de los demás. Fíjense, la razón de sentir la soledad no necesariamente entonces es de que no usted esté con personas o de que usted no tenga éxito. Eso es un estado emocional. Algo que pasa, por ejemplo, en Proverbios la palabra de Dios nos dice que el necio huye aunque nadie lo persigue. Repito, el necio huye aunque nadie lo percibe. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces nos sentimos mal por algo que nosotros hemos hecho. Es decir, puedo tener a mi familia, todos que me quieran, puedo tener éxito en mi trabajo, los diplomas, éxito donde sea. Pero si yo vivo en pecado, eso se va a notar en mi rostro. Eso se va a notar en cómo yo me relaciono con mi esposa, con mis hijas, con mis amigos. Se va a notar.
El problema está en que yo soy el que está mal. Entonces, el necio huye aunque nadie lo persiga, porque hay veces el hecho de que estemos viviendo en pecado y nadie sabe, eso hace que nosotros no podamos tener una vida completa en el Señor. Déjenme decirles, especialmente a usted, varón, déjenme decirles esto. Es una pregunta, pero al mismo tiempo le voy a contestar. ¿Cuántas veces no hemos hecho las cosas no porque no queramos, sino porque no podemos y no debemos? ¿Qué quiero decirles con eso? Cuando uno conoce de la palabra de Dios, uno sabe lo que es correcto y lo que no es correcto. Y hay cosas que en nuestra carne las queremos hacer para satisfacernos nosotros, pero sabemos que está mal y por eso no lo hacemos. Es lo bonito de conocer la palabra de Dios, porque cuando uno conoce la palabra de Dios, uno empieza a discernir y uno sabe que hay cosas que no le agradan al Señor. Y cuando uno camina en rectitud con el Señor, lo que uno puede encontrar es paz, gozo, y eso no lo da nadie, solamente lo da el Señor. Entonces, otra de las áreas donde puede uno sentirse solo es porque uno vive en pecado. Entonces, tendríamos que tener cuidado de qué lado podemos percibir si es que usted en este momento se siente solo, se siente sola. Si usted se siente solo o sola, déjeme decirle que la palabra de Dios tiene una respuesta para usted y para mí el día de hoy. Me gustó esta frase buscando, dice, la soledad no es sentirse solo, es sentirse vacío. Y eso es un grave problema el día de hoy. No importa cuántos amigos tenga usted en Facebook, si usted está vacío, usted se va a sentir solo. Aun cuando tenga su familia que lo quiere, el éxito reflejado en sus propiedades, carros, chequera, todo, pero usted puede que se sienta vacío. Y es un buen tiempo para decirle al Señor, Señor, yo quiero vivir una vida como tú quieres que yo la viva. Y en ese momento yo lo animo a que se acerque con el Señor y le confiese a Él, no a otra persona, a Dios. Confiésele en ese rincón íntimo, dígale. Y déjeme decirle que cuando usted habla con el Señor, lo primero que Él hace es que lo empieza a restaurar. Yo recuerdo el Salmo 121. Cuando yo estaba en aquella clínica de rehabilitación hace muchos años enfrentando mi adicción, y leía yo y decía, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Oh, amigo, si pudiera yo comentarle todas las lágrimas que yo derramé cuando yo me sentí solo, destruido, acabado, y pidiendo la ayuda a mi Señor y decirle, Señor, yo ya no puedo más. Yo no quiero seguir viviendo esta vida sintiéndome solo. Entonces yo sé lo que es eso y yo lo animo. Ese fue el Salmo 21 que me habló a mí. Pero puede usted encontrar en la palabra su pasaje preferido. El Salmo 39 es un salmo que nos habla acerca de eso. Y esta tarde yo quiero hablarles de esta porción de la Escritura en específico. Y dice, oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. Observa la palabra clamor. No calles ante mis lágrimas. Si usted el día de hoy siente la soledad, aun cuando no está solo, hay gente a su alrededor. Si usted se siente la soledad aun cuando tiene éxito, porque afuera están reflejados su éxito material. Si usted se siente así, yo lo invito a orar, a clamar al Señor. Y no importa que llore, es tan precioso llorar ante el Señor. Yo lo hago mucho. A mí me ayuda mucho. En mis momentos que yo tengo de intimidad con el Señor, yo lloro con Él. Pero ahora mis llantos es de alegría, de gozo, porque yo veo de dónde me sacó el Señor. Así que yo lo animo, si usted se siente solo, ore al Señor,
clame al Señor y no calle sus lágrimas. Y si alguna vez quiere llorar y quiere que alguien lo oiga llorando, hábleme a mí, yo con gusto podemos pasar un tiempo orando, clamando al Señor y llorando de gozo, de arrepentimiento. ¿Qué cosa más preciosa es esto? Ahora, les voy a dar ejemplos bíblicos de la soledad. Es decir, ha habido en el transcurrir de la humanidad grandes hombres. Sus nombres quedaron escritos por la eternidad, como David, como Job y como Elías. ¿Por qué escogí estos tres nombres, pudiendo haber escogido otros, pero quise escoger estos tres? Porque cada uno de ellos representa a un hombre que ante cualquiera de nosotros pudiera parecer que nunca se sintió solo, que siempre fue un gran hombre lleno de éxito. No, esos grandes hombres se sintieron solos en algún momento. Antes de ver el pasaje, de ver dónde ellos expresan su soledad y cómo reaccionaron a su soledad, déjeme decirle lo que se decía de David. De David se llega a decir en la Escritura, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué se lo menciono esto? Porque tal vez usted sea una persona que diga, pero si yo amo a Dios, ¿por qué me siento solo? Y puede ser que usted cuestione que Dios está con usted. Y déjenme decirles que aun cuando hubo hombres y mujeres que amaron al Señor con todas sus fuerzas, llegaron a sentir soledad. Así que eso no lo haga sentir que algo está mal con usted. Es decir, probablemente hay que corregir algunas cosas, pero seguimos siendo humanos al final de cuentas y llegamos a sentir eso. David, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Quién de nosotros? Cuando estudiamos David en la iglesia, estudiamos características que decimos, Señor, si yo pudiera tener una, aunque sea, de las características que tuvo el rey David, yo decía, pero es que no tengo ninguna. En todas tenemos un poquito, pero ese hombre fue un hombre íntegro, entero, en cada una de esas características. Y aún así, él llegó a sentir soledad. Job. Cuando leemos el libro de Job, capítulo 1, ¿qué dice ahí? Varón perfecto y recto. No hay otro como él en la tierra. ¡Wow! ¿Se imaginan que eso pudiera decir Dios de usted? ¿Que eso pudiera ser de mí? No. No. Job, varón perfecto y recto, como no hay otro en la tierra. Ese hombre de esa estatura, de ese carácter, llegó a sentir la soledad. Elías, un profeta que hizo grandes cosas para el Señor. Pero fíjense a él lo que le regala el Señor. Elías y Enoc, las dos únicas personas que no supieron lo que es la muerte. A Enoc y a Elías, Dios se los llevó y siguen vivos. Según Apocalipsis, probablemente ellos son los dos que van a regresar cuando venga nuestro Señor. No sabemos, son los misterios que guarda la Escritura. Pero un hombre de estos privilegios, imagínense que no supieron lo que es la muerte. Ese gran hombre, Elías, llegó a sentir la soledad. Así que yo lo animo. Si usted le está sintiendo, déjeme decirle que no es el único. Hubo grandes hombres en la Biblia, sigue habiendo hombres, mujeres el día de hoy que lo están sintiendo y va a haber en el futuro gente que lo va a sentir. ¿Qué nos dice la Biblia que hagamos? Vamos a empezar con David. Dice, David experimentó la soledad por el rechazo. Y ahí yo tengo una pregunta para usted. ¿Usted ha sentido en su vida lo que es ser rechazado? Yo sí.
Y es horrible cuando alguien lo rechaza a uno. Y no estoy hablando del amor, Cuando alguien lo rechaza a uno por quién es uno. Lo rechazan a uno porque uno no tiene dinero. Lo rechazan a uno porque uno no es como ellos. Lo rechazan a uno porque uno no comparte su forma de pensar. Lo rechazan a uno porque uno no sabe. Lo rechazan a uno porque no me apellido así. Lo rechazan a uno por muchas cosas. Yo lo llegué a sentir. Y es triste, es horrible cuando uno se siente rechazado. Dice en el Salmo 142, ¿cómo lo expresa David? Dice, mira a mi diestra, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Cuando leemos al rey David, lo que menos nos imaginamos de ese gran rey con tanto éxito. Acuérdense que cuando Dios le dijo a David, yo nunca te voy a dejar. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas batallas perdió David? ¿No sabe? 0. Ninguna batalla perdió David. Dios se lo prometió. Yo voy a estar contigo. Y él fue un hombre que creyó en Dios. ¿Cometió errores? Sí, como usted y como yo. Pero ¿saben qué? Él siempre buscaba del Señor. Como aún cuando él se sentía, dice, no hay quien. Usted no sé si esté sintiendo eso en este momento. Yo recuerdo cuando yo lo sentí. Después de aparentemente tener muchos amigos, me llegué a sentir solo. Porque no había quien quisiera hablar conmigo. Recuerdo cuando yo sentí no tener nada. No había quien cuide de mi vida, dice. Son expresiones que yo las conozco, pero tal vez usted también. Tal vez usted lo está viviendo ahora en su vida. ¿Y saben cómo lo enfrentó? ¿Cómo reaccionó David a eso? Dice, clamé a ti, Jehová. Dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Salmo 142:5. Fíjense, lejos, en mi caso, yo cuando sentía eso, yo me consideraba una víctima. Y yo a todos culpaba de cómo me sentía yo. ¿Y qué era lo que yo hacía? Consumir alcohol. Y así estuve años, culpando a alguien de cómo yo me sentía, hasta que mi Señor me restauró y pude hacerme responsable de mis actos. Yo asumir la responsabilidad de lo que yo estaba haciendo, y en ese momento clamé a Él. Salmo 121, en la clínica allá en Puebla, Salmo 121, alzaré mis manos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Esa fue mi oración. Fue exactamente lo mismo que hizo el rey David. Dice, clamé a ti, oh Jehová. Clamé, clamor. ¿Saben lo que es clamor? Clamor no es simplemente en voz suave. Clamor es cuando uno prácticamente grita desesperadamente. Señor, yo ya no puedo vivir así. Te necesito, Señor. Me siento solo. Me siento que nadie me quiere. Me siento que no tengo nada. Yo así lo sentía. Y si usted está pasando lo mismo, yo lo invito a que clame al Señor como lo hizo el rey David. Así que, tomando el ejemplo del rey David, ya tenemos una forma de cómo reaccionar, clamando a él. Ahora vamos a ver a Job y cómo reaccionó él. Job experimentó soledad por sus amigos desleales. El atribulado es consolado por su compañero, aunque aquel que abandona el temor del Omnipotente. Pero mis hermanos me traicionaron como un torrente. Pasan como corrientes impetuosas. Imagínense hablar así de los amigos. ¿Usted ha sentido la traición? Yo la he sentido. Yo sé lo que es ser traicionado. Y es horrible. Y cuando ese Job
Acuérdense cómo decía el capítulo 1, varón perfecto, intachable, recto ante los ojos de Dios. No hay ninguno como él en toda la tierra. Así dice el capítulo 1 de Job. Ese hombre recto e intachable le pasó esto. La traición de sus amigos. Y si usted lee el libro de Job, que es un libro precioso, de hecho es el libro más antiguo antes que Génesis, no porque antes que Génesis pasara, sino que se escribió antes que Génesis, porque el escritor de Génesis, que se cree que es Moisés, ya habla de Job. Esa es la sabiduría de Job de todo ese tiempo. Ese hombre recto e intachable llegó a sentir la traición de los amigos y se llegó a sentir solo. ¿Cómo reaccionó? Fíjense, porque aquí hay un gran mensaje para usted y para mí. Hablando de los que nos traicionan, de los amigos, de la familia, de alguien, de los que nos traicionan. Dice, ¿cómo reaccionó? Y quitó Jehová la aflicción de Job. Cuando cuando Job hubo orado por sus amigos. ¿Qué hizo Job por esos amigos que lo traicionaron? Oró por ellos. Y ahí es donde ponemos nuestro puchero, porque no nos gusta, menos orar nos gusta orar por el amigo, nos gusta orar por el que me hace un favor, nos gusta orar porque el que me da por mi lado, pero orar por el que me traiciona, no. Y entonces, por eso es que muchas veces no logramos lo que el Señor quiere de nosotros, porque seguramente en escenarios de ese tipo, lo que Dios quiere es que trabajemos con nuestro carácter, con nuestro corazón, con nuestra compasión, pero nosotros no nos dejamos. No, yo oro por quien quieran, pero menos por Pedrito. No, a Pedrito no. Me robó mi bicicleta y eso no se lo perdono. Y de pronto pedimos que Dios nos perdone todo nuestro currículum que tenemos, pero no perdonamos al que nos robó la bicicleta. Por eso es que el Señor no logra, hay veces, que nosotros seamos como Él, porque nosotros no nos dejamos. ¿Cómo reaccionó Job? Cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Cuando vemos cómo bendice a Job el Señor, es de una forma en que se queda uno sorprendido. Déjenme decirles que yo he visto cómo el Señor provee todos los días. Aquí en la mesa de mi casa no nos falta el pan todos los días. No es el pan que nos gustaría tener de allá, de la tierra, pero un pan que nos gusta, no nos falta. Pero ¿saben qué? Cuando uno empieza a caminar con el Señor, Él no nos deja. Eso es una promesa de Él, no porque yo se lo esté diciendo eso. Está 365 veces escrito en la Biblia que no tengamos miedo. Y cuando no tenemos miedo y caminamos con Él, sus promesas son nuevas cada mañana. Es lo que dice su palabra. Sus promesas son nuevas cada mañana. Así que, ¿cómo reaccionó Job cuando lo traicionaron? Oró por sus amigos. Vamos con Elías, el tercer ejemplo. Elías experimentó soledad porque temió la ira de Dios. Déjenme decirles, es bien bonito cuando nos hablan de Dios, cuando dice, pídele a Dios y Él te va a perdonar. ¡Ay, qué bonito es! Pues me va a perdonar. Y pensamos que todo es amor con Dios. No se les olvide que Dios, si es cierto, es amoroso. De hecho, amor es una de las 4 esencias de Él. Por lo tanto, Él siempre va a amar, porque Él es amor. Pero no solamente Él es amor. Él es justo. ¿Justo? ¿Y qué significa que es justo? Justo es eso. Justo, que Él se va a dar cuenta cuando usted pida cosas que no son correctas. Él se va a dar cuenta cuando usted esté pidiendo egoístamente solamente para satisfacerse de usted. Entonces, el Señor sí es cierto que es amor, pero también es justo. Y déjeme decirle otra cosa. Dios es celoso. Él no quiere que usted lo ame a Él y que de pronto ande ahí amando otras cositas que nada tienen que ver con Él.
Lo otro es humano. Tradiciones, creencias, pero lo único cierto es que tenemos solamente un Dios. Solamente uno. No hay 2, ni 3, ni menos 15. Nada más hay un solo Dios. Cuando nosotros le somos fieles a Él, le oramos a Él, le pedimos a Él, respetamos a Él, Él no nos desampara. Cuando Elías sintió la soledad porque temió la ira de Dios, porque él sabía que Dios sí es cierto que era amoroso, pero también que era justo. Y por eso cuando uno ora, dice uno, Señor, ten misericordia de mí. Si usted, amigo, se levantó de esa cama del hospital donde estuvo, déjeme decirle que no fue por su cara bonita, ni por sus diplomas, ni por lo que usted ha hecho. ¿Sabe por qué fue? Por la misericordia de Dios. Por eso es que de ahora en adelante su corazón debe estar lleno de gratitud. Señor, gracias que tuviste misericordia de mí. Hay millones de personas ahorita en este hospital, en este día, en los hospitales. Hay miles que han muerto. Y usted y yo tenemos el día de hoy la dicha de estar vivos, porque por eso estamos escuchando este mensaje. Cuando Elías sintió eso, dice, él se fue por el desierto. Esto está en Primera de Reyes, capítulo 19, 3 y 4. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Fíjense, Elías, ese gran hombre, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. ¿Y qué fue lo que dijo acá? Porque no soy mejor yo que mis padres. Lo que estaba haciendo ahí Elías es que él estaba previniendo que hubiera un castigo por parte de Dios. Y muchas veces, hermanos, yo lo llegué a sentir cuando decía yo, no, Señor, yo no puedo estar ante el juicio frente a ti. La única forma en que yo puedo estar frente a ti es que me perdones. No hay otra forma. No puedo yo presentarme. ¿Con qué me presento ante ti? Con todo mi currículum. Pero solamente me puedo presentar a ti esperando que tú tengas misericordia de mí. Pero para llegar a ese punto, el Señor le quita a uno todo el ego y tanta cosa que nos estorba. Muchos por eso no pueden orar, porque no pueden depender de Él. Y no hay una manera en que podamos triunfar en esta vida si no dependemos completamente de Él. Hay un pastor, ya les he dicho, que quiero mucho, ahorita anda por allá por Durango, no sé por dónde anda hoy, pero él dice, yo dependo completamente de mi Señor, y Él me ministra cuando lo dice, porque yo lo veo que sí es cierto, depende completamente de Dios, y yo lo animo a que usted y yo dependamos de Dios el día de hoy. Si usted hoy está bien, gracias a Dios, fue por Él. Si usted sigue teniendo trabajo, gracias a Dios, es por Él. Si usted sigue teniendo salud, su familia, gracias a Dios, porque dependemos de Él. Elías ahí se compara y tiene miedo del castigo de Dios. Pero fíjense cómo responde Dios cuando uno lo busca en esa manera de buscando su misericordia. Acuérdense que nosotros no oramos para que Dios cambie de opinión, porque Dios no recibe órdenes de nadie menos de usted. Cuando nosotros oramos es para que Él tenga misericordia. Fíjense la oración y cómo le contesta a Dios. Y echándose Elías debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego, ¿qué pasó? Un ángel le tocó y le dijo, levántate y come, Elías. Levántate, come. Fíjense cómo Dios contesta con esa bondad cuando uno lo busca de corazón. Es mejor acudir a Dios en humildad porque nos encontramos al Dios amoroso. Cuando David, sus hermanos decían, bueno, aquí estamos todos, nada más falta el chiquito que anda por allá cuidando las ovejas. ¿Y qué le dijo el profeta? Dice, a él es el que quiero, porque ustedes pueden ver la apariencia física, pero lo que Dios ve es el corazón.
Aquí cuando uno busca a Dios de corazón, Él viene, nos carga, nos abraza, nos consuela, y es ahí donde uno conoce al Dios de amor. Yo lo animo, así como Elías, tener temor de Dios, tener temor de su justicia, acercarnos a Él con humildad, y entonces Él aparece. No te preocupes, Nicolás, come, come. Yo me acuerdo de ese canto donde decía que el milagro, se llama ese canto, que usted lo puede encontrar por ahí, el milagro, y dice que cuando Jesús dice, llega con Él y me ve, dice, y Él me dice, levántate, no pasa nada. Ese canto fue el que me animó a mí a buscar a Jesús, porque yo sentí el rechazo de todos, y el único que me estaba esperando con los brazos abiertos era Él, y es el mismo que lo está esperando a usted, si todavía no lo busca de corazón. Y como Elías, teniendo temor de la ira de Dios, levántate, come, vamos a comer. La pregunta ahora es, ¿te sientes solo? ¿Qué voy a hacer? Probablemente usted diga, sí, sí me siento solo. Nadie sabe, pero yo me siento solo. Déjame decirte, hermano, hay 3 cosas que pudiéramos aprender. Primero, despójese de la amargura. Algo que pasa cuando una persona está pasando por problemas es que se vuelve una persona agria o una persona legalista. Ya ves, por eso te pasan las cosas. Eso se llaman legalistas, que no muestran amor por los demás. Yo lo animo, despójese de la amargura. Dice Hebreos, capítulo 12, versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando raíz de amargura, ¿qué pasa con eso? Os estorbe. La amargura nos estorba y por ello muchos sean contaminados. Déjenme decirles, ¿cuántas veces usted de pronto ya quiere dar clases de algo, de moral, de porque usted ya pasó por ahí? Déjenme decirles que el único que puede cambiar a una persona es Dios. Nadie más puede cambiar a otro. Si usted tiene la intención de cambiar a alguien, déjeme decirle que usted no lo va a hacer. Más bien, que en su corazón haya amor, sea agradecido con lo que tenga, que no haya amargura en su corazón. ¿Cuántas veces nos encontramos a gente que en su rostro se ve la amargura, el enojo, la tristeza, el coraje? Y uno, en lugar de acercarse a la persona, uno se aleja, porque uno no quiere ser parte de ahí. Así que yo le invito a que si hay una raíz de amargura en su vida, despójese de ella, porque lo único que nos hace es estorbarnos. Sea agradecido. 2. Entienda el dolor de los demás. Hace rato, en la oración oíamos, nos hacían una invitación a que oremos por aquellos que están sufriendo ahorita. Que oremos por aquellos que no tienen trabajo. El hecho de que usted tenga trabajo no quiere decir que todos tienen trabajo. El hecho de que usted esté bien de salud no quiere decir que todos están bien de salud. Yo hablaba con alguien esta semana y decía que este es un buen tiempo para dar, porque hay mucha necesidad. Estoy seguro de que usted tiene algo para darle a alguien que lo necesita. Sea generoso, sea compasivo. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 1. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios, Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Versículo 3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Fíjense lo que está en amarillo. De que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones de día y de noche. Déjeme decirle,
Si usted tiene en mente a alguien en cualquier momento del día, ore por él. Ore por él. Si usted en algún momento se acuerda de mí, le voy a agradecer que ore por mí. Yo lo hago, de pronto estoy trabajando, estudiando, y viene a mi mente el nombre de alguien de ustedes. Muchos de ustedes me están escuchando ahorita. Y lo que hago en ese momento, dejo de hacer lo que estoy haciendo y digo, Señor, y oro por usted. ¿Por qué? Porque por alguna razón me lo puso el Señor. Pero en realidad dedico un tiempo para la oración. Si conoce que alguien está enfermo, ore por él. Porque no hay nadie más que necesite una oración como alguien que está enfermo, alguien que se siente solo, alguien que ha perdido el trabajo. Sea compasivo. La persona más importante no es usted. Sí, ya sabía, ¿verdad? La persona más importante no soy yo. La persona más importante siempre es el prójimo. Así que entienda el dolor de los demás. Hay alguien que sí se está sintiendo solo el día de hoy. Y por último, sea positivo. Espere cosas nuevas. Cuando alguien está enfermo en el hospital, lo primero que le piden es que sea positivo. ¡Hey, qué bueno, buenos días! Usted se ve mejor. Esa palabra anima al enfermo. Salga usted a caminar. Dígale a su familia que lo venga a visitar. Todo eso ayuda al enfermo, porque el ser positivo le hace a uno obtener energía, ánimos para la vida. Contrario del positivismo, del pesimista que todo lo ve mal. Ni usted le ha dicho bien todo y ya dijo que no. Todo lo ve mal. Sea positivo. Dice Isaías capítulo 43. No os acordéis de las cosas pasadas. No traigáis a la memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿Qué quiere decir ahí? Abriré caminos donde tú no te imaginas que había manera de hacerlo. Imagínense ríos en la soledad. Yo lo animo que si usted se siente solo el día de hoy, sea positivo, busque al Señor, ore, clame, pida por los demás. Porque hay gente que en realidad no es que se sienta sola, hay gente que el día de hoy está sola. Así que no se lo olvide, sea agradecido, sea positivo y sea compasivo. Cuando usted haga esas tres cosas, usted no se va a sentir solo. Su mente va a estar en conexión con las cosas que Dios le pida y usted no se va a sentir solo. La palabra de Dios tiene el poder. Acuérdense que la Biblia es el único libro que cuando usted lo lee, el autor está con usted. Es el único libro, no hay otro. Es el único libro que cuando usted lo lee, el autor está con usted. Busque del Señor y no se va a sentir solo. Dios los bendiga y vamos a orar. Señor y Padre nuestro, te damos gracias por este día. Gracias por tu palabra que nos anima, Señor, a seguir adelante en la carrera. Esta crisis va a pasar, pero no permitas, Padre, que nos sintamos solos cuando te podemos buscar a ti. Ayuda a mis hermanos, especialmente a aquella que se siente sola, para que tú, Señor, le hagas sentir tu presencia, tu compañía, tu amor, y entonces la persona va a sentir esa paz y ese gozo que solamente tú puedes dar. Te damos gracias por tu palabra, Señor, y en el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios los bendiga, y si Dios permite, nos vemos pronto. Bye.